Hola, ¿cómo están? Este video vamos a analizar un gráfico que ya lo pueden ver en la pantalla, que es sobre la manera de explicar los conflictos y cómo estos conflictos terminan mutando rápidamente, incluso sin tener una dimensión muy clara de cómo se está desenvolviendo las relaciones conflictivas entre diferentes actores. eh, Mutan rápidamente, pueden generar escaladas y después terminar en crisis que nos pueden llevar a puntos de no retorno, a un punto de no retorno, es decir, un punto donde el conflicto se extrema y puede desembocar en la parte más extrema del conflicto, valga la redundancia, que es la guerra. Esta guerra puede ser guerra internacional, guerra civil, lo que sea. Para los efectos de este análisis, de este gráfico, no importa tanto quiénes son, si se está dando dentro de frente interno o frente externo, sino que acá es explicar las dinámicas que se producen o se pueden producir buscando de una manera racional entender cómo se eh, desarrolla un conflicto, ¿ya? Para eso, obviamente, que hay visiones que son macros que plantean en relación en sí mismo al conflicto, que los conflictos no existirían. Algunos grupos plantean, algunas corrientes de pensamiento plantean que el conflicto no existe y que por lo tanto es netamente una concepción semántica. Otras visiones plantean de que el conflicto existe y que la única manera de superarlo es extremando este conflicto a una revolución y llegar a un estado que supere ese conflicto para llegar a la sociedad, por ejemplo, sin clases, y es la situación donde el conflicto se eliminaría, porque de alguna manera el conflicto estaría siempre reducido a la lucha de clases. Esa sería como la visión revolucionaria de lo que es el conflicto. La primera es más conservadora, ideológica. Y una tercera visión es más realista, que plantea que el conflicto inherente al ser humano, al vivir en sociedad, y que por lo tanto hay que estudiarlo racionalmente para prever eh, lo que puede ocurrir cuando se comiencen a dar estas dinámicas conflictivas, ya que como somos seres humanos podemos tener relaciones que tiendan hacia lo hacia la cooperación como hacia el conflicto. Entonces, por ejemplo, acá hay un libro de Luis Orotapia, donde ¿qué es la política? Se llama, y ahí está el cuadrante del conflicto, la cooperación, el poder y la legitimidad. Es decir, las dinámicas sociales pueden generar eh, acciones de cooperación como de conflicto, ¿ya? Y por eso política tiene esas dos acepciones como polis y como polemos. Política como polis sinónimo de diálogo, de parlamento, de negociación, de acuerdos. Ciudad, lo que se hacía en las ciudades griegas, la polis, los temas de... Eso sería la política como cooperación, pero también la política como polemos, como lo polémico, el conflicto, ¿ya? Entonces, teniendo eso claro, vamos a ver el gráfico. Y bueno, este gráfico dice gráfico de la crisis asociada a a las causas del conflicto. Y nos pone un gráfico con dos ejes, un eje de nivel de agresividad, que es el eje vertical, y un eje horizontal, que es el tiempo. Cómo va pasando el tiempo y cómo va mutando estos niveles de agresividad que nos pueden llevar al extremo de la agresividad total, que sería la guerra, ¿ya? Donde está el uso total de la fuerza para solucionar un conflicto. Entonces, si se fijan al inicio, en la parte más cercana al cruce de los ejes, están los intereses en conflicto. Para eso es muy importante determinar quiénes son los actores que están actuando y que están en conflicto. Y a veces hay actores que están directamente relacionados con un conflicto, pero también hay otros actores que están merodeando en la periferia de los conflictos, del conflicto principal o el conflicto aparente. Y que pueden haber de manera subterránea otro tipo de conflictos secundarios entre otros actores, pero que se enmarcan de un sistema donde interactúan estos actores, cada uno con sus intereses.
Para eso es muy bueno, por ejemplo, este libro que se llama de la anticipación a la acción de Michael Godet, que es un manual que se estudia mucho en análisis de inteligencia prospectiva, donde existen diferentes métodos para ir estudiando a los actores que actúan en un sistema, eh, y que esos actores uno los va identificando, clasificando, determinando cuáles son sus objetivos, cuáles son sus estrategias, etcétera. Y hay software y un montón de cosas que uno va, valga la redundancia, identificando estos actores, pero también identificando las variables críticas que pueden afectar el sistema y las relaciones que se dan entre estos actores. ¿Ya? Por lo mismo, normalmente uno alcanza a detectar 2 o 3 actores preponderantes, pero si uno hace un análisis más científico y más detallado, eh, y para eso existen, como decía, bastantes metodologías, puede ir identificando actores secundarios que de algún momento u otro pueden generar cambios en las dinámicas de conflicto. ¿Ya? Entonces, como vemos ahí abajo dice intereses en conflicto. ¿Intereses de quiénes? Intereses de actores. ¿Ya? Intereses de actores. Y insisto, uno ve actores a nivel macro, en la punta del iceberg, pero hay un montón de actores secundarios que están debajo del iceberg, que no se ven debajo del agua, que pueden en algún momento llegar a tener preponderancia en el análisis. Otro punto clave de este gráfico está el umbral de crisis, ya que es la línea segmentada horizontal, que es la línea que determina un límite entre un límite en el nivel de agresividad. Cuando se supera ese límite, se entiende que las acciones de agresividad comienzan un estado de ya se pierde el control de esa agresividad, es decir, se vuelve un escenario esencialmente racional a un escenario que va poco a poco perdiendo la racionalidad de los actos de los diferentes actores, y por lo tanto se pierde el control, ¿ya? Y lo que venga después ya cuesta mucho dominarlo, y cualquier planificación previa se empieza a carcomer, porque los hechos ya no responden a una lógica racional de los diferentes actores y de los diferentes actores. Ahora, ¿cómo uno puede ir determinando y prospectando cuál es el momento en que se rompe esa línea del umbral de crisis? Va a tener mucha relación con cómo uno identifica a los actores. Un buen diagnóstico de los actores, uno puede prever hasta dónde están dispuestos a llegar esos actores en pos de sus intereses. Y de acuerdo a eso, uno puede prever hasta qué, si están dispuestos a extremar las posiciones como para llegar a una solución donde el uso de la fuerza, o sea, el nivel de agresividad sea de tal nivel que nos puede llevar a situaciones como, por ejemplo, una guerra. ¿Ya? Por eso es muy importante, vuelvo a repetir, el diagnóstico y una buena descripción de los actores. Ahora, si se fijan del punto de vista vertical, existen las causas remotas, controversia, crisis y la guerra per se. Las causas remotas, de alguna forma, es obviamente identificando estos actores y los intereses que tienen. Uno puede buscar en la historia principalmente como fuente de información, y cuando digo historia, pues historia reciente o historia profunda, buscar elementos que nos permitan explicar la existencia de esos actores, pero también los intereses que defienden. Es decir, esos actores defienden un interés, pero yo puedo entender por qué existe ese actor buscando las causas remotas, profundas, que nos permiten justificar la presencia de esos actores. Y obviamente los intereses que defienden. Por lo tanto, normalmente los conflictos no son por un tema coyuntural, sino que responden a una historia profunda. Ahora, lo coyuntural lo que genera son los cambios en la dinámica del conflicto, que nos puede llevar a la crisis y a la guerra. Aquí es súper importante distinguir entre conflicto, crisis y guerra. El conflicto son diferencias que pueden existir entre estados, grupos, personas, partidos, lo que fuera,
que tienen intereses contrapuestos y que los llevan a competir por un objetivo, ¿ya? Y eso sería inherente a la naturaleza humana. Ahora, las crisis sería una etapa dentro del conflicto en la cual la racionalidad de los actos de los actores se vuelve escasa, y por lo tanto y los niveles de agresividad aumentan, y se acerca a la posibilidad cierta de la parte más extrema del conflicto, que es la guerra. Por lo tanto, el conflicto podría ser lo macro. Dentro de estos macros, el conflicto está la crisis, y la crisis sería el elemento, la etapa previa al extremo de este conflicto, que sería el núcleo, que sería la guerra en sí, que es la solución por la fuerza de esa disputa o esa competencia por un objetivo que se determina como vital, y por lo tanto, como es vital, de vital importancia, se está dispuesto a la situación extrema, que es la guerra, donde la posibilidad cierta de eliminar a mi enemigo está. ¿Por qué? Porque está en juego mi interés vital, ¿ya? Ahora, bueno, como las causas remotas, después viene lo que es controversia. La controversia responde principalmente a lo que uno ve en la realidad, en lo coyuntural, un hecho concreto que genera que la situación de intereses en conflicto, que se encuentra más o menos permanente y de alguna forma dominada en una sociedad, por ejemplo, democrática, por medio de las instituciones que permiten que los conflictos se mantengan atenuados y se puedan resolver de manera civilizada, es decir, que se puedan resolver, por ejemplo, una disputa política se resuelve por una elecciones periódicas, existen diferentes poderes del Estado que se contraponen entre sí, existen un parlamento en donde se discuten las diferentes posiciones y se llegan a ciertos consensos. Hay incentivos que buscan la resolución de los conflictos de manera pacífica, ¿ya? Que eso es normalmente el objetivo que cumplen las instituciones, que pueden ser normas escritas o no escritas, que buscan resolver los conflictos de manera pacífica, ¿ya? Entonces, los intereses en conflicto, como habiendo actores van a haber intereses en conflicto, eso va a ser permanente. Ahora, existen algunas circunstancias que se denominan algún desafío, en la cual esos intereses en conflicto no se logran solucionar de manera institucional, pacífica, y comienzan a escalar, que es la línea desde el desafío hacia el umbral de crisis, que es una escalada de hechos que van aumentando los niveles de agresividad en el tiempo, y eso escalada normalmente sube los niveles de agresividad en poco tiempo, que llegan rápidamente al umbral de crisis. Ese desafío normalmente genera en los otros actores algún grado de resistencia, y ese roce entre el desafío y la resistencia es lo que, y si no es bien controlado y las instituciones no están capacitadas o no están diseñadas para enfrentar un desafío distinto a lo para el cual fueron creadas estas instituciones, las escaladas pueden llevar rápidamente a un umbral de crisis y a las crisis, ¿ya? Ahora, teniendo claro eso, uno lo que va viendo en esto es que existen también la posibilidad de que esos desafíos sean por accidentales, como por ejemplo que una persona se caiga del metro, se caiga del puente Pío Nono por un accidente, y eso puede ser un desafío, un tema casuístico que puede, de acuerdo a ciertos contextos, pueden llevar a que se pueda producir una escalada. Pero para eso existen instituciones que están diseñadas para bajar los ánimos, en otras palabras, y evitar que la escalada aumente. Que en este caso, por ejemplo, que funcionen las instituciones, que la Fiscalía actúe, que la Defensoría Penal Pública actúe, que un Tribunal de Justicia actúe, porque esa es la forma en que en una sociedad civilizada se enfrenta ante un problema de orden público, en este caso un problema como un accidente que se produce en la ejecución de acciones de orden público. Entonces, como les decía, pueden ser problemas
casuales, pero también pueden ser problemas coordinados. Es decir, si uno de los actores planifica todo un actuar para lograr un objetivo, porque de acuerdo a los análisis que uno ha visto, uno ha realizado, ese actor tiene un interés vital, el cual está dispuesto, busca de manera constante lograr, pero esa vitalidad de ese objetivo no está dispuesto a llevarlo al extremo de la guerra. De alguna manera sí está dispuesto, por ejemplo, a lograr su objetivo escalando un desafío y llevándolo a una situación de crisis, ¿ya? Eso es lo que normalmente se llama manejo de crisis, donde un actor diseña una maniobra de crisis para tomar por sorpresa a un actor adversario, digo adversario y no enemigo, con el fin de lograr sus objetivos. Principalmente, las maniobras de crisis se desarrollan por actores que no tienen el poder suficiente convencional de fuerza, dígase, para escalar la agresividad a tal punto en la cual pueda tener una posibilidad cierta de victoria y de cumplir su objetivo. Entonces, si yo no tengo el nivel de fuerza convencional para enfrentarme a otro actor que sí la tiene, busco de alguna manera generar una situación de crisis sorpresiva en la cual anule el poder o la fuerza del actor principal y lo logre tener una situación de igualdad de condiciones para obtener mi objetivo que no hubiese podido lograr en una situación, por ejemplo, de agresividad convencional en la cual yo no tengo esa fuerza. Por lo mismo, también puede producirse que el actor que tenga mayor poder convencional para ejecutar acciones de agresividad, es decir, uso de fuerza, también lo puede hacer como una maniobra de crisis, ¿ya? O sea, aquí de alguna manera no se hace un juicio de valor entre bueno y malo. O sea, acá lo que uno hace es un análisis de los actores, de acuerdo a cuáles son sus objetivos, de acuerdo a cuáles son sus intereses, ve qué herramientas manejan o que podrían potencialmente manejar para lograr el cumplimiento de dichos objetivos, y para lo cual la agresividad, es decir, el uso de la fuerza, puede ser una de las herramientas, ¿ya? Ahí mismo uno habla, por ejemplo, de acciones disruptivas y acciones vandálicas. Las acciones disruptivas son acciones de agresividad que buscan generar un miedo que en los diferentes actores de este sistema donde están actuando los actores, y eso, el miedo inmoviliza. Pero lo que se busca no es el daño en sí, sino que la acción disruptiva busca generar un pánico, un miedo, un terror que inmovilice el poder que tiene un actor adversario, ¿ya? Las acciones vandálicas normalmente son acciones de daño per se, de destrucción de per se, niveles de agresividad sin una lógica, que en realidad no responden a una planificación, sino que son consecuencias normalmente o reacciones ante acciones disruptivas. Es decir, se produce una acción disruptiva que busca mandar un mensaje político, y de ahí derivan consecuencias que pueden ser acciones vandálicas que no están dentro del diseño de la maniobra de crisis, pero que se entiende que pueden ocurrir, como por ejemplo los saqueos que pueden producirse después de acciones disruptivas, ¿ya? Ahora, el punto de la maniobra de crisis es generar que las acciones vandálicas no terminen ensombreciendo el objetivo y el interés principal de uno de los actores, que es el que inicia la maniobra de crisis, y por lo mismo se busca generar posteriormente otras acciones disruptivas para mantener seguir enviando el mensaje de miedo, terror, pánico al adversario determinado, y ese actor es el que termina siendo bloqueado o neutralizado en su poder por las acciones disruptivas y las consecuentes acciones vandálicas. Ahora, después de eso, obviamente las escaladas por un mal manejo, si o alguno de los actores o el actor desafiado, que en este caso puede ser el Estado, por ejemplo, tiene un mal manejo de crisis, o no sabe detectar bien y diferenciar lo que es un desafío casuístico o un desafío premeditado dentro de una maniobra de crisis, porque no ha hecho los análisis profundos de los actores, ni tampoco ha hecho los análisis profundos de las causas remotas del conflicto,
El mal manejo de las autoridades, porque pueden estar mal asesoradas, por ejemplo, llevan a acciones que en realidad, más que solucionar y dar una vía de salida al desafío para que no escale, pueden terminar escalando por mala acción, por malas decisiones del actor desafiado, pero también por una intencionalidad del actor que desafía, o porque el hecho casuístico, la casualidad de un hecho, un accidente, es aprovechada rápidamente por actores que buscan momentos oportunos para comenzar a presionar al actor que va a ser desafiado. Las escaladas suceden rápidamente, es decir, en un muy corto tiempo, en una semana, podemos pasar de una situación completamente normal a un estado de crisis per se, donde se supera el umbral de crisis y por lo tanto las acciones de agresividad se vuelven completamente visibles y la racionalidad de los actos se termina comprometiendo y por lo tanto la etapa de crisis, como vemos en el gráfico, tiene una inestabilidad propia de su ser, de su característica esencial. Es decir, son total y absolutamente... las crisis son totalmente una etapa totalmente poco controlable, ¿ya? Porque por lo mismo aumentan los niveles de agresividad y la agresividad se contrapone a los niveles de racionalidad. Empiezan a actuar otros elementos en la cabeza de los decidores. Decidores me refiero a las autoridades. Y eso nubla el juicio y por lo tanto la posibilidad de control de las crisis es complejo y por eso es muy importante evitar las crisis. No obstante, como me decía, que ciertos actores están dispuestos a llevar a ejecutar una maniobra de crisis y hacer lo que se llama manejo de crisis, donde lo que se hace es encauzar al desafiado con un desafío, con un hecho concreto que desafía al adversario, que lo pilla de sorpresa, se escala rápidamente la agresividad, se supera el umbral de crisis, se logra llegar a la etapa de crisis, pero en esa etapa de crisis se tienen ciertas estrategias, plan A, B, C, D, para poder ir encauzando la crisis, encauzando entre comillas, porque vuelvo a repetir, la racionalidad y el control de la etapa de crisis es bastante complejo. Pero hay ciertos actores, por sus intereses que defienden, están dispuestos a correr ese riesgo. Sin embargo, ese riesgo en ese riesgo siempre está inherente la posibilidad del punto que sale ahí, que se llama PNR, que es el punto de no retorno. Es decir, que no obstante habiendo yo estudiado a mi adversario, al cual voy a desafiar, o al cual fue desafiado por un tema totalmente accidental y casual, y yo aproveché esa oportunidad, o varios actores aprovechamos esa oportunidad en contra de ese adversario que fue desafiado y que se resistió a ese desafío. El tema es que ese potencial control de las acciones se hace previamente, habiendo estudiado al actor desafiado y previendo los caminos que puede ir adoptando, y por eso se definen escenarios prospectivos, camino A, B, C, D, de acuerdo a las potenciales posibilidades de reacción del adversario desafiado. Ahora, para eso uno hace análisis del actor mismo, pero también de los decidores. Uno estudia la cabeza, en otras palabras, de las autoridades que son las que dirigen esas instituciones u organismos a los cuales yo estoy desafiando. Se hace un estudio de su historia personal, de su familia, de su estudio, etcétera, para saber cuáles serían sus potenciales acciones en una situación de crisis. Ahora, esos escenarios prospectivos, obviamente que uno diseña varios escenarios prospectivos, pero el tema es que el futuro es totalmente incierto y lo que uno busca es bajar la incertidumbre de los escenarios futuros. Pero eso obviamente no es 100% probable porque no sabemos el futuro. Por lo tanto, mis escenarios, que deben estar sustentados en un buen análisis de actores, como lo mencioné al inicio, pueden verse frustrados y por lo tanto la reacción de mi adversario sea totalmente inesperada y me genere una contrarreacción de mi parte que nos lleve a situaciones límites que nos pueden llevar a un punto de no retorno. Es decir, si ustedes se fijan ahí, la etapa de crisis es altamente inestable e impredecible
por los niveles de agresividad que se han generado y también por la falta de racionalidad en los actores que están actuando, por la baja en la racionalidad de los actores que están actuando. De alguna manera, cuando los seres humanos actuamos racionalmente, somos bastante predecibles, ¿ya? Y por eso, de alguna forma, las etapas de paz social buscan que la razón es la que modere las acciones, las interacciones sociales, porque así podemos evitar conflictos, evitar las situaciones extremas de conflicto, ¿ya? Y para eso se crean instituciones, etcétera, que buscan racionalmente solucionar estos problemas, estos conflictos. Normalmente, si hacemos un ejemplo con uno en lo personal, cuando uno está totalmente descontrolado por alguna situación de ira, de miedo, de terror, de pánico, la racionalidad se diluye y los actos uno ni siquiera sabe lo que está haciendo y la contraparte tampoco sabe cómo calmarte. Y eso pasa también en los actores que están actuando en un conflicto social, ¿ya? Porque obviamente están compuestos por ser humanos. La frialdad y racionalidad de los estadistas, en este caso, por ejemplo, de un actor estatal, es clave. Pero esa situación en el momento de la inestabilidad y lo impredecible de la etapa de las crisis se reduce ostensiblemente. Por eso es muy fácil y sin pretenderlo llegar a acciones que, o porque vienen de alguna manera predefinidas por una maniobra de crisis, o acciones totalmente ya casuales, ya no el desafío, sino que alguna situación crítica que se produzca dentro de la etapa de crisis nos lleven a disyuntivas como, por ejemplo, pasar el punto de no retorno. ¿Qué significa? Que de ahí para adelante la escalada se vuelve completamente descontrolada y los niveles de agresividad nos llevan directamente al enfrentamiento directo de bélico, que es la guerra, que sería la parte extrema. Ahora, hay momentos donde se producen esta disyuntiva entre seguir escalando la crisis hasta que nos llegue al punto de retorno, pero también se produzca una posibilidad de distender en la crisis y bajar los umbrales de crisis, bajar a los niveles de agresividad para volver a un estado previo a la crisis y a la escalada de la controversia. Ese momento, que es la distensión, muchas veces genera también un retardo para nuevamente comenzar un nuevo ciclo crítico, una nueva escalada que nos lleve a crisis o nos lleve ya directamente a la solución consensuada y bajar los niveles de agresividad y llegar a una etapa similar a la precontroversia, no obstante que se solucionen o no las causas remotas del conflicto. Pero sí puede ser una alternativa para los actores porque no están dispuestos a extremar las posiciones para llegar a la solución bélica del conflicto, pero también porque los actores se encuentran agotados después de una etapa de crisis compleja y los niveles de agresividad terminan estresando los niveles de las autoridades, pero también de los niveles logísticos que buscan mantener las acciones de crisis. O también porque el que está ejecutando la maniobra de crisis ha logrado su objetivo y por lo tanto la situación pre-controversia es distinta y por lo tanto más favorable en la actualidad. Es decir, se logró un cambio en la relación de poder y se logró el objetivo diseñado previo a la controversia y que fue el gatillante del desafío previamente, valga la redundancia, estudiado y dirigido para accionar una maniobra de crisis y posteriormente el manejo de esa maniobra de crisis con el fin de lograr ese objetivo predefinido. Por lo tanto, insisto, un buen análisis de los actores nos puede estar, y el monitoreo constante de esos actores que pueden ser estatales, no estatales, internacionales o lo que fuera, de alguna forma
un buen análisis de esos actores, un buen diagnóstico y monitoreo de esos actores nos permiten estar preparados para enfrentarnos a maniobras de crisis intencionales, esas que en ese caso, o desafíos que se producen por hechos accidentales y que nos pueden generar la vulnerabilidad para que ciertos actores ejecuten maniobras de crisis que pueden tener en estado de latencia. Así que, bueno, para hacer un pequeño comparación con hechos reales, podríamos decir que en el gráfico el desafío se produce cuando hay un interés en conflicto, que fue el año pasado, toda la etapa previa al 18 de octubre, que fue las diferencias y las manifestaciones que se estaban dando en el Instituto Nacional, donde había una violencia importante de parte de alumnos que se habían tomado el edificio y que estaban tirando molotov y en constante lucha con carabineros. Hubo una ministra de Educación como Marcela Cubillos que buscaba también solucionar ese problema y había otro actor, por ejemplo, como el alcalde de Santiago, cada uno con sus intereses. No obstante, pueden ser del mismo gobierno, etcétera, pero cada uno con sus intereses. Por ejemplo, la ministra Cubillas manteniendo sus posiciones estrictas en pos de su objetivo político, el alcalde tratando de lidiar entre la situación, al encontrarse en una situación al medio de este conflicto más profundo, que tenía causas remotas que se arrastran principalmente por el tema de la educación y la educación pública y los colegios emblemáticos, y también más profunda por la influencia de algún grupo anarquista o de grupo antisistémico dentro del mismo colegio. Pero no voy a entrar en ese detalle, sino que estoy haciendo un pequeño barniz. Y el desafío comienza principalmente con las acciones disruptivas de los alumnos al comenzar a evadir el metro. Acciones disruptivas, es decir, más que vandálicas, más que destruir el metro, eran la acción de mandar el mensaje de la evasión. Evadir es otra forma de protestar, acción disruptiva. Eso, pero se produce eso principalmente por un tema, con el tema de la subida del valor del hecho concreto de la subida del valor del metro, del transporte público, perdón, los 30 pesos, que genera estas acciones disruptivas como causal una situación dentro donde el escenario ya estaba más o menos, habían intereses en conflicto. Esto termina gatillando y genera acciones disruptivas como la evasión y la figura del saltar el torniquete. Obviamente que después de eso, de esa semana, las acciones disruptivas se mantienen, el gobierno no logra de alguna manera controlar estas acciones, escalan rápidamente y terminan con un hecho en 18 de octubre, ese día viernes, con la quema de las estaciones del metro, donde ya los niveles de agresividad habían ido escalando rápidamente esa semana, donde las acciones disruptivas de evasión habían pasado rápidamente a acciones de romper rejas del metro, de tomarse estaciones, saltar arriba los torniquetes. O sea, hubo una escalada de agresividad que llegó al extremo de la quema de estaciones del metro como una acción disruptiva simbólica, como también, por ejemplo, la quema de la escalera del edificio de Enel en Santiago Centro. Es decir, otra acción disruptiva simbólica que estaba mandando de alguna forma un mensaje. Después el fin de semana siguiente, el fin de semana fueron las acciones vandálicas de saqueo en diferentes zonas que ya se van distanciando de la acción disruptiva propiamente tal. Y ahí se entra a una etapa de crisis propia, la etapa de crisis en sí, que es altamente inestable. Y ahí es donde lo que se puede visualizar es que el actor desafiado, en este caso el gobierno, no tiene el control de las acciones, es tomado totalmente por sorpresa, sus acciones son contradictorias, y eso demuestra una debilidad que los diferentes actores, que no solamente es uno, comienzan a jugar cada uno sus cartas. Uno de los hechos también importantes ya dentro de la crisis misma es la marcha del 25 de octubre, que no fue coordinada, que no fue manejada por otros actores, sino que fue algo más espontáneo. Pero después de eso, las diferentes
acciones del gobierno con tal de lograr tomar el control de la crisis, haciendo cambios ministeriales, sacando a los militares de las calles, eh, y por ejemplo presentando medidas sociales, y al final presentando el proyecto de cambio de constitución por medio de un congreso constituyente, generan nuevamente las condiciones para que dentro de la etapa de crisis, sin haber salido de la etapa de crisis, nuevamente la violencia, los niveles de agresividad vuelvan a escalar, eso ya en los días entre el 12, 13, 14 y 15 de noviembre, y se lleven a extremos de agresividad que nos llevaron incluso ese día 12 a un punto de no retorno. Pero ahí se visualiza una acción más organizada de diferentes actores en pos de lograr sus objetivos, al ver que el actor desafiado, en este caso el gobierno, se encontraba en una debilidad totalmente visible al ver su mal manejo de crisis. ¿Ya? El punto de no retorno fue principalmente el 12 de noviembre, cuando el gobierno tomó la decisión de sacar a los militares a la calle, nuevamente, pero ya no sería de la misma forma anterior, sino que debería ejecutar acciones directamente de orden público, aplicando la fuerza legítima del Estado, pero al parecer fueron las Fuerzas Armadas las que no estuvieron dispuestas a salir, si no se daban ciertas condiciones, obviamente, y se le implementó, al parecer, según cierto análisis, se le entregó un plazo al gobierno para que solucionara el problema, un plazo de 48 horas. Y en ese plazo de 48 horas fue cuando salió ya definitivamente el acuerdo por la paz, que planteó una solución institucional a los niveles de agresividad que se estaban viviendo, ya que diferentes actores estaban dispuestos a escalarlo incluso en pos de lograr su objetivo y el cumplimiento de sus intereses. Esa solución institucional, que es el acuerdo del 15 de noviembre, ya cuando el plazo se estaba venciendo y donde habían movimientos de la Armada de Chile, de helicópteros, desde Valparaíso en dirección a la Estación Naval Metropolitana en Santiago, son lo que esos 2 días, esas 48 horas, yo creo que fueron claves, y que de alguna manera el ministro Blumel después, con el tiempo, dijo que no se sabía, no se llegará a dimensionar al punto que llegamos, en que la cual la democracia estuvo en juego. Y se logró, gracias a ese acuerdo, una salida institucional y por lo tanto deslegitimar el uso de la violencia. No obstante que la violencia y la agresividad se ha mantenido, esos niveles de agresividad han ido bajando, ha producido una distensión, un retardo, y que estamos en camino a un proceso constitucional, con un plebiscito de entrada y un potencial proceso constituyente por convención mixta o convención constitucional, de acuerdo a los resultados que se den el 25 de octubre. No obstante, existen diferentes actores que están dispuestos a caminar por esa vía institucional, hay otros que no están dispuestos, y se pueden dar acciones, desafíos por parte de otros actores, que pueden ser actores de derecha, de izquierda, da lo mismo, que generen nuevos desafíos a este actor, que en este caso es el gobierno, que dirige el Estado, y que puedan nuevamente generar una escalada y una posibilidad de crisis. Por lo tanto, el periodo que estamos viviendo pre-proceso plebiscitario es una etapa que está en la etapa de retardo, con el potencial activo para una nueva escalada que supere el umbral de crisis y entremos nuevamente en una etapa de crisis que, vuelvo a repetir, son etapas menos racionales, menos control, y donde vimos también que el gobierno tuvo un pésimo manejo de crisis en en octubre-noviembre pasado del 2019. No obstante que ahora, debido al tiempo y a la posibilidad y a la distensión y al retardo que se ha ido generando en el tiempo, gracias incluso a la pandemia, sus escenarios prospectivos deberían estar previendo estas posibilidades y por lo tanto evitar reaccionar o cometer los errores ante desafíos casuales como desafíos intencionales, que puedan buscar una maniobra de crisis para generar un manejo de crisis que logre el objetivo, por ejemplo, de evitar el plebiscito, o por ejemplo de evitar el plebiscito por grupos que no quieren el proceso constituyente, o evitar el plebiscito por grupos o actores que buscan extremar la disputa
debido a que no creen en este proceso institucional y buscan un proceso que sea más participativo o directamente una asamblea constituyente, que es distinto a una convención. Por lo mismo, por todo lo anterior, estamos en una etapa de distensión y retardo, con pasó un desafío que fue lo que pasó en el puente Pío IX, que fue un hecho casual. No obstante, no voy a hablar de la intencionalidad del carabinero o de que el tipo se tiró solo, no es punto. Casual me refiero que un hecho totalmente eh, no previsto, que no obstante en los escenarios prospectivos uno plantea ciertas posibilidades, pero no el hecho concreto de que una persona se tire por el puente, pero sí uno ve y desarrolla análisis en pos de determinar las acciones a ejecutar cuando ocurran actos de este tipo. Insisto, no porque el tipo se tire por el puente, pueden ser otros hechos. ¿Ya? Y cómo los actores que me están desafiando pueden tomar ese acto casual en pos de lograr tomar el control del desafío y escalar la situación para lograr el cumplimiento de sus intereses. Entonces, lo que se está viendo, eso sí, que ese desafío que se produjo rápidamente fue llevado y encapsulado de manera judicial, llevado por instituciones como la Fiscalía, el Ministerio Público, la PDI, Carabinero y los tribunales de justicia en sí mismos, y por lo tanto el problema, el desafío fue rápidamente encapsulado judicialmente. Y sacado del tema propiamente político, y el gobierno tampoco acometió errores que fueran de manera visible expresar alguna intencionalidad o que exacerbara ánimos en los diferentes otros actores que están en disputa. No se descarta que se puedan producir otros hechos, vuelvo a repetir, intencionales o no, que puedan escalar a una crisis plebiscitaria. Insisto, los intereses de los actores, un buen análisis de los actores es clave, y en ese aspecto existen actores que buscan desestabilizar el proceso constituyente porque no están de acuerdo con el proceso, porque no lo requieren, porque fue iniciado por chantaje y violencia, porque afecta a intereses, porque lo que sea, da lo mismo. Pero también existen otros grupos que no les interesa porque detectan que esto ha sido cooptado por la clase política y no lo encuentran legítimo, no obstante sea una salida consensuada, institucional, y a la cual exista más o menos un 60% de la población que está dispuesta a participar. Así se entiende también que todos estos días viernes, y bueno, después de lo que pasó en el puente Pío IX, se han mantenido ciertas manifestaciones, pero son principalmente grupos de extremos anárquicos que no creen en la salida institucional y lo que buscan es extremar posiciones. Ahora, también eso puede ser la posibilidad para que grupos del otro extremo, de la derecha principalmente, o de ultraderecha, que busquen tomar esas acciones como la argumentación para pasar a acciones de agresividad más directas. Por lo mismo, el gobierno, y en este caso el gobierno del Estado de Chile, debe mantener una actitud de mediador, que más o menos es el rol que debe cumplir, y las instituciones, valga redundancia, cumplir su función institucional para encauzar estos conflictos para que la agresividad no aumente. De alguna forma, los extremos, las posiciones de extrema anárquica en izquierda o las posiciones extremas en la derecha, de ultraderecha, terminan jugando para su propio bando, porque de alguna forma coinciden en su desconfianza en el proceso constituyente, que al final es una salida institucional que nos evitó pasar al punto de no retorno entre el 12 y 15 de noviembre, y generó una distensión y un retardo que insisto, no volvió la situación a niveles pre-controversia, pre-18 de octubre, pero sí bajó los niveles de agresividad bajo el umbral de crisis y nos sacó de la etapa propiamente de crisis que se vivió entre octubre y noviembre del año 2019. Lo que se busca de alguna forma es evitar escalar nuevamente a las etapas de crisis, porque este gráfico, como les digo, explica no solamente las guerras internacionales, sino que las guerras internas. Es decir, la posibilidad cierta de pasar a una situación crítica, a una etapa de crisis donde, como sabemos y hemos explicado en este video, son altamente inestables e impredecibles, y que sin
sin tener alguna posibilidad cierta, se pueden generar hechos o actos premeditados o no, que nos deriven o nos generen la disyuntiva de entrar en un punto de no retorno y ya escaladas de agresividad que terminan totalmente desbordadas y a la situación de crisis, de conflicto extremo, que es la guerra. Y eso es lo que se busca evitar en el frente interno, evitar las guerras civiles, evitar las luchas internas que nos lleven a la muerte en el frente interno. Disculpen, quizás fue muy largo, pero quería hacer este video explicativo para que tengan más o menos una visión amplia de cómo se van desarrollando los hechos que nosotros vemos de repente muy someramente en la parte visible, la prensa o las redes sociales, pero que tienen dinámicas que se estudian científicamente en lo que es teoría del conflicto, manejo de crisis, maniobra de crisis. Por ejemplo, acá hay un libro también muy interesante del coronel en retiro Arturo Contreras Polgatti, que se llama Conflicto y guerra en la posmodernidad. Muy interesante, donde explica mucho estos temas. Y acá un libro que quedó un poquito desfasado en el tiempo, porque es del año 2004 y después tuvo la modificación del Ministerio de Defensa, se publicaron otros libros de defensa en Chile, que es este libro que se llama Una estructura para el manejo, para la asesoría en el manejo de crisis internacional, caso nacional, de cómo se estudia el tema del manejo de crisis, maniobra de crisis, y una propuesta que obviamente digo quedó desfasada porque es una propuesta del año 2004 y ya el Ministerio de Defensa se adecuó, se estableció una ley, se reestructuró y está enfocado este libro al manejo de crisis internacionales, pero que teóricamente la parte explicativa teórica del libro nos sirve para entender no solamente las crisis internacionales, sino que también las crisis internas. Así que, bueno, eso, como les decía, el conflicto, y dentro del conflicto las crisis y las guerras, científicamente y sociológicamente se estudian científicamente. Acá hay otro libro que se llama Sociología Militar, donde hay un capítulo bastante importante referido a eso, donde cómo la sociología se enfrenta al problema del conflicto y cómo se estudia racionalmente, ya que es un hecho inherente a los seres humanos y que por lo tanto se debe estudiar como cualquier otro. No evadirlo, como creer que el conflicto no existe, ni tampoco por creer que la única causa del conflicto sea la lucha de clases, y por lo tanto ese sea también la única forma de explicarlo y solucionarlo, que sería la explicación revolucionaria a lo que es el conflicto, a los conflictos que se dan entre las personas en sus relaciones de interacción en sociedad, pero que también nos pueden llevar a la cooperación. Así que eso, recuerden siempre, política es polemos y polis. Polis, dejémoslo para el frente interno. Lo que es polis, lo que es diálogo, lo que es parlamento, lo que es discusión, lo que es acuerdos, dejémoslo para el frente interno, evitemos las guerras civiles, evitemos las situaciones de agresividad extrema internas, y la parte polémica de conflicto, es decir, la parte polemos de lo que es política, que es, como ven, política tiene esa raíz polis y polemos. Esa se da que se dé, no, obviamente no buscándola, pero sí saber estudiar lo polemológico, el conflicto, como principalmente en el factor externo, donde en el frente externo no solamente actúan los estados, sino que de diferentes otros organismos no estatales o organizaciones sin arraigo territorial, nómades, como pueden ser organizaciones multilaterales, ONG, corporaciones empresariales, etcétera, o las finanzas mundiales, que también influyen en esta época de la posmodernidad, de un sistema internacional complejo, donde ahí sí que no existen reglas, no existen instituciones sólidas que puedan mantener la paz entre los diferentes actores que actúan en el sistema internacional. Así que eso, disculpen si me alargué, pero era importante desarrollarlo latamente. Nos vemos en los siguientes videos. Si pueden, suscríbanse, compartan y comentan. Y si pueden comentar y criticar, obviamente, siempre abierto a la crítica y a la discusión, con respeto, obviamente. Que estén muy bien, y nos vemos en el siguiente video. Chao.
Hola, ¿cómo están? Este video vamos a analizar un gráfico que ya lo pueden ver en la pantalla, que es sobre